inicia su recorrido en el under platense en febrero del 2023. Sin perder la impronta rockera, la banda indaga por diversos horizontes marcados por un sonido digitalizado, aportando frescura a la escena local. En noviembre de 2024 lanzan Sentimiento Alerta, primer material discográfico de la banda. Hoy, en Guitarra del Fuego, Catalina Kersfeld. Estamos en Guitarra del Fuego, capítulo 4 de este volumen 2. Hoy nos está acompañando la grosa de Cata Kersfeld. Con todos nosotros, fuerte el aplauso. Esto para demostrar siempre que hay gente detrás de cámaras. No estamos locos. ¿Cómo estás, Cata? Muy bien, muy contenta. ¿Todo tranquilo? No, pero bien igual. Y sí. Estoy pasada de rosca. Vengo, además, es un horario muy temprano. Yo estoy realmente expuesta a probablemente lo peor de mi cabeza. Se va a escuchar hoy. Podemos decir que estás ante la entrevista con más exposición. Sí. Cero drama igual. Como está bueno, divertido. Pero es tempranito. Es tempranito. Son las 10 de la mañana, pero bueno. Casi las 11. Casi las 11. Yo ya me estoy quejando, parezco. Yo les juro que laburo en algún momento. Che, ¿cómo venís llevando estos días? Te iba a preguntar antes y me olvidé de preguntarte si vamos a entrar en las cuestiones de cuándo sale esto. ¿Podemos hablar de lo que está pasando o ya queda muy fuera de contexto? Y siempre se puede hablar de lo que está pasando. Estamos en Argentina. Siempre está pasando algo. Eso está bueno. Algo. Sí. No, en términos del proyecto venimos llevándolo muy bien. O sea, tenemos casi planificado todo el año para la banda. Así que estamos como medio en esa, agarramos como ese trabajo un poco más profesional de, bueno, armar las fechas con mucha antelación para saber por dónde vamos a estar parando y qué vamos a estar haciendo y que no sea como todo medio como que te cae encima. Así que en ese sentido estamos bastante tranquilos porque ya sabemos lo que se nos viene y por más que algunas cosas surgen, como que venimos como muy tranca. Tenemos una fecha ahora el 20 de junio. No, ya pasó junio. No, pero mira cómo estoy. Es muy temprano. Es muy temprano. No, 20 de junio, Día de la Bandera. Sí, Día de la Bandera, sí. 20 de junio tenemos una fecha por el Día de la Bandera en Guajira, en La Plata, y va a ser la última vez que toquemos en La Plata por un tiempito. Así que divertido. Estamos como contentos, porque siempre se genera. La última fecha siempre está buena y la vuelta también está muy buena. Entonces es como que... Y con un Dream Team en la banda, la verdad. Dream Team, absoluto Dream Team. ¿Ya cuándo se consolidó la formación actual? Hace 3 días. Nosotros arrancamos en Capital, en realidad. Arrancamos ensayando en Capital con todos los músicos de Capital, menos yo. Y con el tiempo eso fue cambiando. Ese mate es para mí, qué alegría. En el tiempo eso fue cambiando y ahora ya llegamos a con lo que yo soñaba a lo lejos, que era una formación enteramente platense, que en mi cabeza no tenía lógica y en mi cabeza iba a pasar mucho más tarde de lo que finalmente sucedió. Así que nada, ahora la banda está conformada por Daytona Fla, Justo Lynch, sí, quien antes venía de invitado, ahora viene y toca directamente. Claro, porque de hecho en el disco está como colaboración. Como colaboración. Nosotros nos conocimos con eso, en realidad. Y bueno, la batería la está tocando Lucas Estefenón, de Linces. Sí, de Linces. Que también se sumó re temprano. Lucky y Justo fueron los que vinieron en esa formación a medias. O sea, venían a Capital. Se subían al tren y venían a ensayar. Claro. ¿Sabes lo que es ensayar Capital? una quemadura mental teníamos. Pero bueno, estaba bueno, nos divertíamos y hablábamos muchas horas en el tren. Y ahora que nos pasamos para La Plata, vino Feli Acuña, que toca con la mitad de la ciudad. En resumen, no hay el mucha guitarrista cosa. de esta ciudad. El guitarrista de la ciudad entera. Y Marco Fava, que no sé si es el bajista de la ciudad, pero saxofonista de muchos también fue. Y también ahí con su proyecto está con su proyecto. Full. Sí, está buenísimo eso porque la realidad es que la banda tiene como...
nada, o sea, tiene como ese peso de que todos tenemos, o sea, tenemos nuestras cosas y como que aún así los pibes dan un montón para el proyecto. Y eso siempre es agradecido, la verdad. O sea, nadie está como haciendo un favor, todos están como realmente comprometidos. Y por ahora, ilusionados de tocar juntos. No sé cuánto le dure el periodo de gracia, de diversión, pero por ahora estamos como muy contentos de compartir. Ahí va. Bueno, vos sabés que lo que venía pensando antes de esta charla es que pasaron un montón de cosas en muy poco tiempo con la banda. O sea, la banda empezó ayer, por no decir que hace un año y pico, 2 que están. Ujú. Y pensaba también en el fenómeno social de lo que fue el feminismo post 2018, 2019 y cómo abrieron puertas para las pibas de estar encabezando bandas también. Sí. Y creo que con Catacumba pasó un poco eso, ¿o no? Sí, a mí me repegó ese proceso. Yo arranqué, claro, yo me arranqué a llevar con la música porque un día, bueno, mi familia hay un par de músicos dando vuelta, mi hermana es música, es percusionista, nada, mucho más capaz que yo, en realidad. Yo soy la mentirosa que viene a tocar la guitarra. Pero un día cuando yo era muy chiquita, me acuerdo que me puso un disco de los Red Hot y me enloquecí. O sea, como que me empecé a enganchar con eso. Hay como archivos de dibujos míos de cuando tenía 6, 7 años, que para mí era como un montón de tipos en cuero tocando. Era fascinante lo que estaba pasando. No sé qué estaba pasando, pero estaba buenísimo. Como Claro. que era como conocí el rock ahí. Y después, bueno, nada, viste, como influencias de mis viejos y secuencias. Y yo ahí como que ya como medio que por inercia, viste, mi hermano iba al conservatorio, yo quería ir al conservatorio, y arrancamos como y me empecé a encontrar un montón de cosas, pero lo que realmente a mí como que me cambió el panorama, o por lo menos para mí me llevó a donde estoy ahora, viste, hay muchos pibes que arrancan a estudiar música y se las toman, o estudian música, les gusta un toque y después se van a hacer otra cosa con la vida. Como a mí un poco lo que me llevó a esa decisión, yo creo que fue cuando un profesor de guitarra mío, Ramiro Bonfigli, me sentó y me dijo, chumete estas pibas que le están rompiendo. Como una data así. Terminando una clase, me puso el cover de Eruca Sativa de Corazón Delator, que Uf. habían sacado la primera vez que salió, que era la época en donde todavía ellas no estaban tan instaladas en la escena, entonces era, esta tipa canta como el orto, pero mirá qué bien que toca el baterista, pero no sé qué buenas que están, ¿viste? Los comentarios eran todos así. Sí. Y yo como que, claro, y yo entré en esa. Y automáticamente me enloquecí con Eruca Sativa, tenía 11 años. Y me enloquecí con Eruca Sativa, con Eruca Sativa y de golpe empecé a buscarlos a ellos y descubrí que de Lula Bertoldi hice la conexión Marilina Bertoldi. María Bertoldi estaba arrancando a sacar Sexo con Modelos en ese momento, entonces fue como toda una demencia. Descubrí la droga a través de María Bertoldi, o sea, no es que la descubrí que se podía cantar sobre droga, porque un día estábamos escuchando un tema y mi papá me dijo, Cata, está hablando de la droga, mi amor. Y ahí estuvo muy bueno porque yo vi, además, yo también, una casa como bastante ética, mi casa, mi mamá es psicóloga, mis viejos siempre estuvieron muy politizados, mi hermana es socióloga, como que siempre había como una cuestión ahí que ya venía como dando vueltas y como que el mundo que yo ya conocía de golpe se empezó como a hacer un poco más mainstream, ¿no? O sea, como las cuestiones del feminismo, o sea, todo lo que yo venía como un poco cocinando en mi cabeza y las injusticias que yo veía con las pibas de Eruca, que las veía muy de cerca porque yo estaba como muy metida en toda la base de fans que había, empecé a ver que se empezaban a revertir con, viste, una persona que levantaba la mano y decía, flaco, lo que está diciendo es una cagada, flaco, no sabes lo que te pasa, te estás peleando porque es mina nada más, revisá lo que te... Como se empezaron a generar como esas cuestiones y al mismo tiempo ellos mismos se empezaron a politizar. Porque ellos también, o sea, venían de otro panorama del rock. Y Marilina, de golpe también, como que de golpe dio un paso para adelante y tiró en su momento la del Gardel, que arrancó a decir, yo no lo tomo como artista, no lo tomo como artista mujer, lo tomo como artista nuevo. Como se empezaron a generar como muchas cuestiones. Y yo creo que eso fue lo que a mí me puso verdaderamente como en una posición. Me acuerdo que, de hecho, en ese momento decían todo el tiempo, no sé, me acuerdo de escucharla a Marilina decir, a ver, chicas levanten la mano y hagan bandas. Le decía como que era como una cuestión así de que, que aún así sigue existiendo igual, yo lo veo todo el tiempo, lo veo en la facultad, o sea, veo que siempre por algún motivo las pibas tocan con más vergüenza,
los tipos son un poco más desvergonzados, los chabones para hacer grupos se juntan con los chabones, las minas se juntan con la mina porque le da vergüenza meterse con los tipos, ¿viste? Como que esas cuestiones siguen sucediendo y dentro de la misma escena también se recontraven, pero sí hay como una base que para mí generó un par de pibitas como yo que por lo menos, nada, nos encontramos en una situación de decir, bueno, quizás estoy boludeando, quizás me estoy mandando una cagada, pero ¿por qué no podría mandarme una cagada, no? Por lo menos intentar. Pero eso es un poco eso. Ese proceso me pasó a mí. Te hice una historia así, Fua, larguísima. me encantó. Me encanta a mí. Pero vos sabés que me quedé pensando un montón de cosas y... Espectacular. Y me olvidé todas. No. Y qué terrible fue lo de Marilina, digo, de haber pasado lo que pasó también, y ser mujer y lesbiana en este mundo, en esta Argentina también, y cómo abrió esas puertas y dio esas oportunidades también para que todas las pibas también puedan acceder a eso. Digo, hoy pensaba el disco que las dos Bertoldi sacaron hace poquito, los discos, y están desde otro lugar hoy, creo también. Con una sociedad también que está como en ese cambio, más allá de que en los últimos años se tiró para atrás en algunas cuestiones de género, siento que hay bases por ahí que después de toda esa ola del 2018 no volvió a ser igual, ¿viste? Entonces, bueno, justo venía pensando eso cuando vos hablabas. Y yo creo que pasa que ahí también te metés como en una cuestión más rosquera, ¿no? Pero yo creo que hubo dentro de la escena por lo menos unas bases que no significan necesariamente que todos los que estamos involucrados en esa movida estemos en la misma página, por así decirlo, ¿no? O sea, las situaciones siguen sucediendo, nada, muchas cuestiones a lo mejor ahora no se las evita por evitarlas, por la cuestión ética y moral de evitarlas, sino porque quedas mal, como que también hay muchas cuestiones ahí dando vuelta. Los festivales siguen sacando 1.000.000 de grillas en donde se ve una mina que que toca el bajo en la quinta banda que aparece. Nada, esas cosas van a seguir sucediendo y hay que pelearlas también. Yo igual soy partidaria de que hay que pelearlas, obviamente discutiéndolas y visibilizándolas, pero también empezando a entender que las mujeres no tenemos que hacer rock de mujeres, como que tenemos que simplemente posicionarnos y empezar a romper los huevos. Que es lo que hacen de toda la banda de tipos. Claro, hay una carátula ahí como de rock feminista claro, como, puesta por el mercado. Sí, también. mirá cómo rockean las pibas. Están tocando la guitarra, están más que bien. Como que lo mismo, nada más tienen el pelo largo o no, y ya está. O sea, yo lo veo como un poco así, porque si no se genera eso también. Me acuerdo que lo hablé hace poco con Inés Mauri en la radio, que yo no me animaba a terminar de decirlo, y ella como que me dijo, igual, como nosotros estamos hablando de música de trolo, y quizás es una persona gay haciendo música, ya está. O sea, no es necesario que todo el tiempo sea como la carátula de lo que uno genera. Obviamente uno está atravesado por sus posiciones y de hecho yo recontra banco que en este momento, por lo menos a mí, yo estoy hiper politizada y me resulta que mis canciones cada vez más suenan a lo que vivo y cómo lo vivo, porque mis angustias surgen muy de eso y yo compongo sobre lo que me pone mal casi siempre. Pero no sé, es complicado porque es eso, ¿viste? Como que a veces se termina generando como una cuestión como mucho más artificial, pero sí, hay unas bases recontra sentadas, sobre todo porque yo creo que había una culpa que ahora no existe tanto, ¿no? En el caso de viéndolo, o por lo menos lo que yo vi desde afuera, un poco de adentro, pero sobre todo desde afuera, con las pibas de Eruca, con Marilina, como una cuestión más de como empezar a perder como cierta vergüenza, de a lo mejor parar algunos carros, proponer ciertas cosas, nada, qué sé yo, es otra cosa. Sigue siendo igual. Mira lo que toca esta mina, qué bien que toca la mina. Como la rompe esta mina, cómo la está tocando, mira, no puede ser, lo bien que toca la guitarra, te amo, mi amor. Y dice, pará. A mí también me pasa, de hecho, como a veces me bajo y está todo más que bien, y qué lindo, amiga, qué divertido. Y a veces aparece un tipo y me dice, qué sensual tu voz. Y yo, ¡ay! Ahí siempre me da ganas de decir, tengo 15. Tengo 15, conozco, soy la hija de un amigo tuyo, no sé, como que me da ganas porque me cago a veces, boludo, aparece un chabón barbudo de 40 años y me dice, no,
la verdad, muy sensual, como estuviste cantando. Ahí va. Y yo no sé si yo estaba ahí diciendo voy a enamorar a un viejo, pero bueno, eso pasa. Es fatal. Sí, fatal. O la otra, ya arranqué. Bueno, la otra es, qué lindo, muy lindo, felicitaciones, le dice a alguno de los pibes. Y a lo mejor los pibes como, viste, como secuencia, che, muy bueno lo que tocaste, buenísimo. Como esa secuencia también se genera mucho, ¿no? Como, y yo me expongo un poco a eso por no agarrar una guitarra, por así decirlo. Entonces, como yo estoy cantando, Claro. se genera mucha sensación. Así la cantante de la banda ahí son mis temas. O sea, yo no canto nada más. Nadie canta nada más. No existe eso. Yo, o sea, me manejo como banda. Yo a los pibes les pregunto todo. Armamos un montón de arreglos juntos. Y los adoro, pero la realidad es que el proyecto está sobre mis espaldas. Medio que si yo no lo activo, nadie lo va a activar por mí. Por más que los pibes me recontrabancan y los amo profundamente y los muestro en todos lados y yo lo presento como una banda, se genera un poco esa cuestión de agarran, se dan vuelta, lo miran a Justo y le dicen, flaco, La rompiste. la rompiste, loco. La rompiste, loco, y qué bueno que lograste que una mina haga todo esto para vos, ¿viste? No sé, qué bueno que hay el Tabolúa esta que canta muy copada también. Me encanta que la hayas puesto a tocar ahí. Pero nada. Sí, y es muy loco que todo eso también se genere en el under platense, que uno circula, que parece que hay cuestiones que ya están saldadas y te das cuenta que... Que además en comparación con otros lugares es el cielo, ¿viste? Ya el under de La Plata y decimos, qué desconstruido que somos tan capos. Sí, No, ponele, sé tanto. hasta ahí nomás. Y volviendo un poco a la banda, quería preguntarte cómo arranca el sueño de la banda. Bien. Yo venía componiendo mis cosas, manejándome más como solista, intentando con algunos proyectos y por un tiempo frené la pandemia y todo eso. A mucha gente le resultó como un momento súper creativo. A mí no. Yo de la pandemia estaba como medio La mierda. bajoneada y no sé, haciendo trabajo de secundario en su momento, como que nada. Pero sí conocía, me manejaba con bandas, tenía amigos, mi pareja en ese momento también tocaba en una banda, entonces como que medio que compartía medio por ahí, pero no me animaba a nada. Y había entrado cuando tenía 13, me acuerdo, había entrado un ciclo en Recoleta, que se llamaba Clave 3 y 17, que era como una cosa que se hacía para la barquita, pero también para que los pibes vayan y toquen y qué lindo, como cultura de Ciudad de Buenos Aires, porque las pibas de Eruca habían sido juezas y habían tirado como, che, anótense a esto los pibes jóvenes. Y había entrado, por eso, porque estaba pensando para chicos entre 13 y 17, esa era medio la lógica. Claro. Y yo había entrado y había conocido un montón de gente, te hacían tocar, estaba buenísimo en sí el ciclo. Como que era muy piola porque te llevaban como unos talleres y después terminaban un festival que estaba muy piola. Yo fue la primera vez en mi vida que toqué y canté sola. Nada, como toda una secuencia y como un mundillo muy lejano al mío, ¿viste? No estaba en mi ciudad, estaba como muy lejos. Me estaba aprendiendo a tomar el subte y como que estaba ahí y me habían ido mis papás y yo estaba parada y de golpe salí a un lugar y había una cantidad zarpada de gente. Me había quedado fónica porque tocaba Louta, había tocado en Louta el día anterior del festival y salí a hacer eso. Y terminé conociendo muy por las casualidades de que uno, no sé qué, mirá, y vinimos a joder y salimos y en un momento nos encontramos. Los chicos me llevaron como medio arrastrada, mis amigos de ese momento me llevaron arrastrada a ver un chabón que se llamaba Manu Torres, que era un amigo de ellos, que en ese momento estaba tocando un EP que tenía él, que se llama Quom. Y tocaba un tema. Estoy contando muchos detalles hoy. Estoy así como. Sí, vos yo metele. tiro. No, en Quom tiene un tema que se llama Buscando, que es una gran canción. Y los pibes jodían, me acuerdo, con que en un momento el mundo dice tataru, tara, tutara, nutara, nutarura. Estaba buenísimo. Éramos re pendejos y Manu hacía unas cosas de la concha de la lora. De hecho, me acuerdo cuando tuvimos la charla con los de Eruca. Los de Eruca dijeron, no, porque es increíble lo que hicieron todos ustedes.
Y Lula lo señala la mano y le dice, vos tocaste acordes que yo nunca en la vida vi. Tipo, como que pasó una cosa así muy loca. Y con Manu, por cosas así como por cruzarnos por amigos, nos empezamos a llevar muy bien, nos hicimos muy amigos y pasamos a tener como una amistad medio a distancia, viste, que él estaba en Capital y yo estaba en La Plata, y él tiene familia en La Plata, entonces cada tanto venía, y nos cruzamos, pero no mucho más que eso, y cada tanto me tiraba, me tenés que mandar tus temas, a ver tus temas, quiero ver tus temas, como qué estás haciendo con tu música, yo muy avergonzada, y un día me animé y le dije, bueno, amigo, hagamos algo, ¿viste? Y él estaba como arrancando como a meterse en el mundo de la producción. Hicimos como un acuerdo y empecé a ir a la casa cada tanto. En ese momento me acuerdo que iba como medio cuando me pintaba, porque los temas no estaban buenos. O sea, eran los temas que componía cuando era mucho más piba y era otra cosa, ¿viste? Era como un indie neo soul medio bajonero. Lo mirás medio con asco. Sí. Pienso, digo, me acuerdo y me pongo mal. De hecho, con Manu, cada tanto cuando estamos produciendo algo ahora y no nos gusta, Manu se da vuelta y me hace referencia a la canción vieja que no nos gustaba, que en el momento la hacíamos porque teníamos que hacer algo. Iba más por el palo del indie y el soul. Era más soul. Sí, no sé, otra secuencia. Otro de Max 7, ¿viste? Como otra cosa. Ahí está. Otra cosa. Y no sé, en el momento era como medio lo que me salía a mí. Y nada, un día me acuerdo que estábamos con uno de esos temas y Manu me dijo, yo me iba a tomar el tren en 1 hora, o sea, tenía que hacer 1 hora de tiempo. Me dijo, ¿armamos un tema de cero? Tirá un acorde. Bueno, tuki. Hagamos otro. Listo. Hicimos una secuencia de 2 acordes en la guitarra. No me acuerdo qué pasó, que terminamos como chopeando algo que creo que es una viola también. Y de golpe como que terminaba mamando de tucutuki. Y hicimos Urgente. Así, en 1 hora. Y me fui como pensando, ¿qué acaba de pasar? ¿Viste? Como que me fui como pensando, acá hay algo, efectivamente. Esto es lo que estábamos buscando. De hecho, de esos temas del soul y cosas, el único que sobrevivió muy deformado fue El Límite, que es el tema con Justo, al cual yo todavía, por más que a Justo lo amo, o sea, si Justo no estuviera, al tema le haría directamente asco, porque me pasa eso, que me hace acordar a lo viejo. A lo viejo. Pero ahí cambiamos el proceso de composición y arrancamos a hacer como todos nosotros juntos. No, de pelos, fue un gran momento cuando nos dimos cuenta de que en realidad lo que teníamos que hacer era hacer las cosas de cero, y que nos llevábamos mucho mejor en el estudio haciendo eso. Así que los procesos empezaron a ser como más así, ¿viste? Como más mano a mano, más como medio espontáneo, a ver qué sale, y salió un disco. Ese fue como la secuencia. Estamos hablando entonces de Sentimiento Alerta, que salió el año pasado, Año 2024. No salió hace tanto. No. Es re loco eso. Para mí ya salió hace un siglo. Es que hay una sensación de que... Ujú. Claro, pero también entiendo que todo el proceso que te debe haber llevado a hacer el disco también hace que te quede medio añejo a la hora de presentarlo. Y sí, lo qué sé yo, hicimos en ¿desde 2023. Claro, de 2023. Claro, 2023. Mi plan era, yo me empecé a apurar, porque yo quería que salga todo el disco en diciembre de 2023. O sea que lo hiciste a los 18 años. Ya está, yo no quiero escuchar más las canciones que hice a los 18, boludo, me quiero morir, ¿viste? Me acuerdo y digo, no puede ser. Estuvo muy bueno igual porque fue una gran cápsula de ese año, que era mi primer año en la Facultad de Artes. No sé, como todas las secuencias que me pasaron, fueron, o sea, todo ese año me quedó ahí, como que veo que hay cosas que nunca me voy a olvidar por las canciones que hice en ese momento. Todas tienen como un significado bastante profundo que nunca explico, pero están ahí. Pero nada, increíble, pasó 1 año, pero fue, ¿sabes por qué lo empezamos a sacar más lento? Porque un día Manu me llamó y me dijo, amiga, estuve hablando con tal chabón, no me acuerdo con quién, que es un capo, y la verdad, boluda, es que no podemos malgastar todo el trabajo que hicimos quemándolo todo de una. Hay que empezar a darle más bola a las canciones, hay que valorizarlas un poco más, empecemos a sacar todo un poco más separado. Claro. Eso. Y Un single. él me dijo como, vos hacés lo que quieras. Y yo pensé y dije, tiene razón este hijo de puta. Me quería matar yo porque yo quería sacar el disco y sacármelo de encima. Lo quería soltar, ¿viste? Y al final fue eso, ¿viste? El primer single fue en diciembre. Después salió Flaco en febrero. Después no me acuerdo, pero salieron como 4 temas súper espaciados. Ahí va. El disco salió en noviembre, no Y puedo el disco creer. salió completo en noviembre.
2 años después, ¿viste? Sí, lo que tiene que ver con el sonido de ese disco, que es re particular y creo que en la escena hay muy poco Ujú. de eso y que me llamó poderosamente la atención cuando lo escuché, que no deja de perder esa esencia del rock por ahí, pero también esto, busca por sonidos procesados, va como por otro mambo también. Digo, ¿de dónde te llega toda esa data, toda esa influencia de esos sonidos más digitalizados? Digo, también para la hora de la Ujú. composición, supongo, es raro pensarte con una guitarra y después escuchar esos temas que por ahí No, es eso. Muchos temas a lo mejor salen con la guitarra, ¿eh? Es como ahora me cuesta pasarlos al acústico porque pierden una esencia, ¿no? Y con Manu nunca le hicimos asco a la cuestión de la producción. Viste que hay músicos que dicen, no, porque el viejo Tacho que dice, no, porque el autotune. ¿Viste? Y Sí. nosotros agarramos, a ver, amigo, ponemos un cosa que. Como que es otra cosa, como que. La verdad es que el disco lo hicimos muy probando y muy cagándonos de risa. Fue un poco eso. Y además, llegábamos y nos poníamos a mostrarnos, viste, cosas que habíamos encontrado que estaban buenas. En ese momento estábamos completamente obsesionados con Tyler, the Creator, estábamos locos. Y Tyler tiene ese componente como medio de producción, de que el chabón agarra, hace boludeces con la compu y termina armando un temazo, haciendo boludeces o sacando, viste, sonido del splice, viste, como armando cosas. Em, Nada, mucho sample, mucho de eso. En el momento también yo había descubierto a Daytona Fla. Como me había encontrado con eso en La Plata. Y empecé como a encontrarme con ciertas cuestiones de la producción a las cuales yo todavía me estoy aclimatando igual, porque yo hasta antes de eso yo estaba haciendo soul con la guitarra, entonces Ahí va. yo recién ahora empecé a reconocer, mentira, en ese momento, pero hace relativamente poco para lo que son los procesos de aprender a hacer esas cosas, empecé a entender como los procesos de composición como también por esa posibilidad. Pero es eso, más que nada. La influencia principal fue un poco eso, como encontrarnos con Tyler, encontrarnos con Rosalía. Yo estaba escuchando mucho Juana Molina. Ajá. Como que fueron como. Se hicieron unas cosas así medio raras que fueron Ah, apareciendo. Pero hay temas que son jodiendo. Hay temas que estábamos al pedo, empezamos a tocar, a tirar así. Rock salió jodiendo. Absolutamente jodiendo. Eh, y era también son los acordes, o era la secuencia de acordes de un tema que había hecho yo en pandemia de. de soul. ¿Viste? Así. De mitad de amor. Un temita de amor. Sí, era literalmente un temita de amor. Y nos pusimos a joder. Y en un momento Manu le clavó un adito. Y yo me acuerdo que me fui a la casa de Manu pensando, esta garcha que hicimos, por favor, no la agarremos la noche que viene. Me acuerdo. Y Manu me lo mandó después. Dije, amigo, ¿qué hiciste? Viste, como que él se quedó un cachito más cuando yo me fui. Que a veces hace esas cosas, que suelen terminar en cuestiones bastante graciosas. O me acuerdo con un tema que fue como, no, amigo, no, esto no, por favor, no. Pero porque a veces él se engancha y casi siempre va a un lado que yo quiero, como nos entendemos bastante. Pero me acuerdo eso que me mandó algo y dije, no puedo creer que de esta garcha salió algo. Fue realmente como así. Fue un disco muy divertido. O sea, fue un poco ese el proceso. Claro. Y todo lo que es tema letras, yo por ahí, tanto en los sonidos como en las letras, veo que hay como una cierta oscuridad en torno al disco. ¿En qué momento fue, supongo que es más fácil por lo que veo de la producción, primero aparece la música y entiendo que después aparecen esas letras, ¿no? Sí, olvídate. Primero aparece cantando en Simlish, tipo. Y yo, por suerte, soy bastante rápida para las letras. Suelo no darles tanta importancia. Quizás alguna cuestión la cambio después porque no me gusta cómo suena. Pero generalmente me surge una catarsis muy rápida que suele estar bastante bien arregladita después con lo que me estaba pasando en el momento. A veces escucho y digo, esto que tiré como haciéndome la loca, en realidad era un poco lo que me estaba pasando, pero no le doy tanto servicio. Entonces es eso, como primero es un después eso suena a que vos me dijiste que no sé qué, y se arregló la letra y salió así. Muchas letras salieron así, en realidad. Si son oscuras, háblalo con mi psicólogo. Yo no voy a poder hacer mucho más. No sé. Está bien, tiene como esa cuestión medio de catarsis en Sí. todo lo que es Sí. la poética. Sí, total. No sé, pero muchas cosas, algunas cosas quizás sí las tengo anotadas porque me gusta mucho como la secuencia de escuchar a alguien decir algo y me lo quedé, ¿viste? Me robo esos comentarios de a lo mejor que alguien por arriba tira algo gracioso y se me queda en la cabeza.
me divierte, entonces esas cosas a lo mejor sí las guardo y quizás para alguna cosita me sirven, pero en realidad me cuesta un poco el laburo, ¿viste? De conceptualizar y decir, este tema va a ser sobre tal cosa que me pasó. Es más como estamos ahí, Manu me dice, a ver, ponele letra. A ver, ¿viste? Como que medio como un poco eso, y de golpe y sale. Y digamos, el concepto entonces fue como una construcción del disco. No fue algo tan maquinado y tan pensado desde la previa, supongo. No, de hecho fue eso. Y fue un año re clave. O sea, el disco lo hicimos todo 2023. Y es eso, yo me estaba como aclimatando a mi nueva vida, a mis nuevas decisiones, a las nuevas secuencias que vivía. En el medio había una cuestión política muy compleja. Todo se sentía malo, feo, horrible. Y claro, y las cosas empezaron a sonar así. Y las letras empezaron a sonar así. Y bueno, nada, qué sé yo. O sea, las cosas... se encontró el concepto, pero fue muy loco porque con ese disco, que por suerte con el que viene no nos va a pasar, pero me acuerdo de estar, viste, teniendo que cargar el disco y decirle, le mandaba a Manu un mensaje y le decía, ¿qué le ponemos de nombre a esto? O sea, ¿qué le ponemos de nombre? Me acuerdo que barajamos, tipo, hacer como, no sé, me acuerdo en su momento, Charlie XCX ya había sacado Brat, me parece. Claro, porque yo el disco lo cargué el año pasado. Ya había sacado Brat y había sacado Brat, y son las mismas canciones, pero no son las mismas canciones. Entonces, como que estamos pensando, bueno, le ponemos. Este es el disco que hicimos Manu y yo en una. Como que pensábamos como viendo qué hacíamos. Me acuerdo que le escribí a Cande, a la piba que hizo la tapa, y le dije otro nombre que no era. Tipo, me confundí y le dije, Sensación Alerta. Me mandó la tapa, se la mandé a Manu y me dijo, ¿no habíamos dicho sentimiento? O sea, fue muy loco porque el concepto estaba y estaba recontra claro, pero no teníamos título, no teníamos tapa, no teníamos los nombres. Fue como lo último que hicimos y eso fue muy gracioso, la verdad. Pero sí pasó eso en el disco. Como que tuvimos que terminar de conceptualizar después. Y cuando terminamos de conceptualizar, efectivamente, todo cobró un poco más de sentido también, ¿no? Si no, era como un montón de... dos pibes jodiendo en un estudio y un montón de pibes jodiendo en un escenario. Y de golpe le empezamos a encontrar como la vuelta de, lo que estamos haciendo es esto. Estuvo bueno. Estuvo bueno cuando pasó eso. ¿Y la tapa del disco recién mencionaste? ¿Quién la hizo? Candela, de 2001. La batería de 2001, sí. batería de Paralapsus también. No Sí. sé si toca algún lugar más, me estoy olvidando. Pero Cande diseña de pelos. Es espectacular la tapa. Sí, Muy a mí me encanta llamativa. esa tapa. Y de hecho la tapa, esto no sé si está bueno que lo diga, la tapa, la cara es azul, que aparece, en realidad es un VHS que yo me encuentro en una casa vieja de la que nos habíamos mudado con mi viejo, que era de su casa de la infancia. Cuando estábamos yendo, estábamos como limpiando cosas y me encuentro un VHS que decía Víctimas del Baile. Víctimas del Baile, así como con en una etiquetita, como algún collage de boludeces y esa cara, como en formato foto, como si fuera una foto recordada de no sé qué era, que después, mucho tiempo después lo encontré, hace muy poco, de hecho, lo encontramos con Manu en YouTube. Era una banda, que era la vieja banda de La Plata, no sé si del 92, 93, de Rudy Martínez, que ahora creo que es el que toca en... Se me va el nombre de la banda, pero es una banda que... Adicta es una banda de Capital. Averigüenme esta información. Sí. Adicta es una banda de Capital, creo yo, si no me estoy confundiendo. Y era medio una banda que después nos encontramos con Manu, que era una banda que lo mismo, jugaban con samples, armaban secuencias, sonaban unas cosas re locas, los temas no tienen mucho sentido, eran como mucho más como delirantes. Pero hace poco alguien los cargó y me encontré con que, claro, Víctimas del Baile en realidad era un disco que ellos tenían, que alguien lo revolvió, no sé qué, y yo me quedé con la tapa porque me llamó la atención. Y la terminé reutilizando para mi disco. Esa tapa me quedé ese cachito y lo llevamos para que Cande los cañó. Es buenísimo. Es buenísimo. Es buenísimo. Él no lo... Yo pensé en hablarle porque el tipo reusa redes y pensé decir tipo, che. Pero después dije, mirá si me... Esta pendeja. Esta pendeja respetuosa. Che, qué piola todo esto que nos estás contando. Bueno, ya llevándote de todos modos al final, porque Sí, todo porque lo bueno tiene un hablé una fin. barbaridad. Quiero hacerte una última pregunta, quizás la más chuchis del programa, que tiene que ver con los sueños. ¿Qué sueños tenés? Esto lo podés ir pensando. Y después te voy a llevar a la hoja en blanco que tenés adelante tuyo, que ahí podés hacer y poner, escribir, dibujar, lo que vos quieras. Ok. Mirá, esas dos consignas. Ok.
Sueños que tengo. Y es complicado, qué sé yo, en qué términos lo pensás, ¿no? Son muchas cosas, la verdad, lo que se me viene a la cabeza. Creo que hay un sueño colectivo, que es lograr un proyecto de país en donde podamos, o sea, los artistas realmente generar algo, primero que nos represente a nosotros, que represente nuestro suelo, sino también poder vivir de lo que hacemos, ¿no? Como lograr que esto que decimos nosotros del arte, del trabajo del arte, que efectivamente sea así, que los pibes que nos queremos dedicar a la industria cultural podamos tener valorizados nuestros laburos, pero eso obviamente encauzado dentro de un proyecto de país con el que yo también sueño, y me despierto y me duermo pensando en eso. Y después, en términos más personales, yo con tocar con mis amigos, poder seguir haciendo lo que hago y no quedarme sin ideas y de ser posible tener un poquito de plata como para dormir calentita y comer algo rico, yo estoy más que bien, la verdad. Después si esa recepción estaría bueno que suceda, que alguien me diga qué lindo lo que haces, y si no les importa lo que hago y yo estoy contenta, también estoy más que contenta, no tengo ningún tipo de drama. Espectacular. ¿Qué querés que dibuje? ¿Qué sentís vos dibujar en este momento? ¿Querés que te dibuje con una flor? Sería muy bueno. Te dibujo, te hago un retrato con una flor. Bueno, Dale, lo voy a dar todo, listo. Dale. Ya, pero carajo. Si lo querés mostrar allá, aquella cámara. Ponete al lado. Perfecto. Como que me tengo que. Para que se vea en la cámara allá. ¿A la de allá? Listo. Ahí va. ¿Te sentís representado por este dibujo? Totalmente representado. Bueno, Cata, muchísimas gracias Gracias a por vos. venir. Luego acá. De Gracias a verdad. vos. La rompiste, Buenísimo. También. No se nota para nada que es muy temprano en la mañana. Eh, La madrugada estamos ya casi. Sí, ya estamos. 6 de la mañana estamos acá. La verdad que hacía un montón que queríamos que venga. Desde el año pasado le veníamos diciendo. La estafamos un poco. Yo me ofendí un ratito. Se Esto no me dilató llama. el tiempo. Así que, bueno, para la gente que está del otro lado, esto es Guitarra del Fuego. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, como siempre, bancando ahí la autogestión. Y bueno, los dejaremos y nos veremos la próxima. Esto fue, es y será Guitarra del Fuego. Chau.